en esta parte con el tema de la sesión anterior, la autoridad de Jesús. Creo que es necesario recapitular brevemente unos de los puntos principales. En primer lugar, hemos visto que la autoridad es un concepto central de la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, y de hecho la autoridad es el medio designado por Dios para gobernar. Vimos que en lo natural, la cabeza tiene ciertas funciones. A ver si las recuerda. Esta recibe información, toma decisiones, inicia la acción y da dirección a seguir. Esto se reproduce también en el reino espiritual. El patrón de la relación de la autoridad es una relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesús. Y si queremos saber lo que significa estar bajo la autoridad, tenemos que ver el ejemplo de Jesús en su relación con el Padre. Y les señalé que Él nunca inició nada. La iniciativa por todo lo que Él hizo siempre vino del Padre, lo cual está exactamente alineado con el modelo de la autoridad. Creo que es un concepto con el cual la mayoría de nosotros no estamos familiarizados. Se va a necesitar oración y meditación y la búsqueda de Dios para poder ser capaces de reproducir esta relación de la autoridad como Dios quiere que sea. Y luego vimos que la relación entre Dios el Padre y Jesús el Hijo debe ser reproducida en la relación entre Jesús y su iglesia, porque Jesús ha sido nombrado la cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, lo cual es su cuerpo. Ahora quiero que veamos algunos ejemplos de la manifestación de este principio en la iglesia del Nuevo Testamento, lo que significa estar bajo la autoridad de Jesús en la iglesia y la forma en que funciona esa autoridad. Y yo he elegido comenzar con un ejemplo específico, el cual es el apostolado de Pablo. Encuentro en el apostolado de Pablo un modelo perfecto y completo de lo que debería ser la autoridad de Jesús. Creo que es importante centrarse en Pablo porque fue nombrado apóstol después del día de Pentecostés. Él no estaba en la categoría de los 12 que fueron nombrados mientras Jesús estaba en la tierra. Y de cierto modo podríamos decir que no se puede esperar que se repita lo que sucedió mientras Jesús estuvo en la tierra, pero no hay ninguna razón por lo que no podamos esperar que se repita lo que sucedió a través del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Así que, si buscan en 1 Timoteo capítulo 1, Pablo aquí hace una declaración de la base de su apostolado. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Así que Pablo delinea su apostolado directamente hasta la autoridad de Dios el Padre. Y vino a través de Jesucristo, que estaba bajo el mandato del Padre, pero seguía siendo la cabeza de la iglesia. Al final del Evangelio de Mateo, Jesús dijo después de la resurrección: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo a veces veo que la fuente de toda autoridad es Dios el Padre. Él se la ha transmitido a Jesucristo el Hijo, porque Jesús demostró ser totalmente digno de tener autoridad. ¿Y cómo lo demostró? Al ser totalmente obediente a la autoridad. Como verán, el requisito para el manejo de la autoridad es demostrar que uno puede estar bajo autoridad. Y así, de cierta forma, me imagino a la autoridad como si fuera una gran cúpula a lo alto, que viene siendo el trono de Dios. Y luego, por debajo está un gran gancho fuerte, que viene siendo Jesucristo. Y toda autoridad en cualquier parte del universo, entre los ángeles, los hombres
o lo que sea. Procede de ese gancho. Todo está suspendido del gancho que es Jesucristo. Pero Jesús es el canal y el transmisor de la autoridad de Dios a todo el universo. Y en particular, Él tiene una relación especial con la iglesia, que es su cuerpo. Dios lo ha puesto todo bajo sus pies. Pero no es que solo estemos debajo de los pies de Jesús. Como parte de su cuerpo estamos unidos a Él como cabeza. Y Él como la cabeza dirige al cuerpo y de una manera diferente en comparación a cualquier otra parte del universo. Al igual que, permítanme decir que podría ser un sargento. Que Dios me perdone por decir esto. Y estoy dando órdenes a un grupo de soldados. Así que estoy dirigiendo a todos los soldados por orden mía. Pero a mi propio cuerpo lo dirijo de una forma completamente diferente. No tengo que darle órdenes a mi cuerpo. Solo tomo una decisión y ésta se comunica a los miembros para realizarse. Como ven, tenemos una relación única con Jesús que nadie más en el universo tiene. ¿Qué idea tan increíble es esta, no es así? Uno de nuestros problemas como cristianos es que no nos apreciamos a nosotros mismos. No tenemos ninguna idea de lo valioso que somos y lo importante que somos. Me entristece escuchar a los cristianos menospreciarse a sí mismos. Es cierto que por nosotros mismos no somos nada, pero debido a nuestra relación con Jesucristo somos la gente más importante del universo. Somos el factor decisivo en todos los asuntos humanos, por el solo hecho de estar en esa relación. Así que veremos el apostolado de Pablo, que se originó con Dios el Padre y se transmite a través de Jesucristo. Ahora, en Gálatas capítulo 1, Pablo también habla de su apostolado, pero también lo rastrea en el sentido contrario. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así que en 1 de Timoteo se está fijando en la autoridad descendente de Dios Padre por medio de Jesús. En Gálatas está mirando a través de Jesús al Padre. Pero el origen de su llamado como apóstol fue Dios el Padre, obrando a través de Jesucristo el Hijo, que en cierto sentido fue establecido en el cielo, pero tuvo que cumplirse en la tierra. Así que ahora tenemos que recurrir al libro de los Hechos, en el capítulo 13. Aquí tenemos un modelo de cómo la autoridad celestial es comunicada y hecha efectiva en la iglesia. Quiero mencionarles que no hay ninguna razón que yo pueda pensar que lo sucedido aquí en Hechos 13 en la iglesia de Antioquía no pueda reproducirse en las iglesias de cualquier parte en la tierra hoy en día. Y eso es importante porque se trata del inicio del ministerio apostólico. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos de Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Se mencionan a 5, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger. ¿Saben qué significa Níger? Negro. Así que era de piel oscura. Y Lucio Cireneo y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, es decir, realmente formó parte de la familia gobernante. Y Saulo. 5 hombres que fueron reconocidos como profetas y maestros. ¿Estamos preparados para aceptar que puede haber profetas y maestros en las iglesias hoy en día? Muy bien. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, me fijé bien en la versión NBI justo antes de empezar el sermón. Y la NBI no usa la palabra ministro, más bien dice adorar al Señor. Lo cual es una interpretación justa. ¿Cómo podemos ministrar al Señor? Adorándolo. Esa es la forma de ministrar al Señor. Así que mientras ministraban al Señor o lo adoraron y ayunaron,
El ayuno es otra de las cosas que está siendo restaurado a la iglesia. Contrario a algunas personas en sus preferencias. Fui salvo en el ejército en 1941, el ejército británico. Y como estaba en el ejército, me enviaron casi inmediatamente al extranjero, donde pasé los siguientes 3 años en los desiertos del norte de África. Nunca vi a una iglesia y casi nunca vi a un capellán. Yo dependía de Dios, de la Biblia y del Espíritu Santo, es decir, no tenía otra fuente. Tengo que admitir que estoy bastante agradecido, ya que durante ese tiempo leí la Biblia entera varias veces. Más tarde, cuando empecé a ir a la iglesia, descubrí que había un montón de cosas en la Biblia de las que no le mencionaban a uno en la iglesia. Pero yo ya había leído la Biblia. Les menciono esto de una manera que no puedo explicarlo, pero Dios me dejó claro que tenía que ayunar un día a la semana. Elegí los miércoles. Y básicamente a lo largo de mi servicio militar, que siguió durante 4 años y medio, ayunaba todos los miércoles. Cuando estábamos en Egipto en el desierto, cuando uno vive en un camión con otros 11 soldados, yo estaba, por cierto, a cargo de un equipo de camilleros. 8 soldados británicos impíos que blasfemaban. Ninguno de ellos quería ser camillero. Vivíamos en un camión de 3 toneladas que lo manejaban 2 conductores. Así que éramos 10 y yo tenía que estar a cargo de todas las cosas. Llegamos a ser conocidos en la unidad como los pioneros de Prince. Pero no nos pusimos el nombre, más bien nos lo pusieron, y también teníamos una banderita que siempre me he arrepentido de haberla perdido. Por donde quiera que íbamos poníamos nuestra bandera. Y bueno, cuando uno vive tan cerca de los hombres y uno no se puede escapar de la gente del desierto, o sea que no había manera de que pudiera ayunar en secreto, así que cada miércoles todos los soldados sabían que no iba a comer. Bueno, algunos de ustedes saben que todos los musulmanes observan un mes al año llamado Ramadán, ¿lo saben? En el que realmente no ayunan, no comen durante el día, pero lo recuperan por la noche. A mí realmente eso no me parece un ayuno. Así que todos los soldados de mi unidad lo llamaron miércoles de Ramadán a partir de ese entonces. Tendría que decir que mirando hacia atrás, eso fue la clave para el progreso espiritual que he hecho. Y básicamente han sido muy pocos los periodos en mi vida en los que no ayunaba un día a la semana. Ahora Ruth y yo lo hacemos regularmente en el mismo día, cada miércoles. A veces solía ser cada jueves, pero ahora es cada miércoles. No sé si ustedes sabían que John Wesley se negaba a ordenar en el ministerio metodista a cualquier hombre que no prometiera ayunar al menos hasta las 4 de la tarde cada miércoles y viernes. Y escribió en su diario: estoy convencido de que cualquier persona que tiene entendimiento del ayuno y no lo practica, seguro que se alejará de la fe, tanto como la persona que tiene entendimiento de la oración y no lo practica. Cuando empecé a enseñar sobre el ayuno en 1949 en Londres, la gente me miraba como si hubiera venido de otro planeta, es decir, era absolutamente insólito que los cristianos deban ayunar. Hoy hemos progresado un poco, pero creo que hay mucho más que progresar. Le recalqué a la gente que en el Sermón del Monte Jesús no dijo si es que ayunas. Él dijo cuando ayunes. Él dio por hecho que sus discípulos ayunarían y les dio ciertas reglas. Lo que estoy diciendo es que si uno estudia el libro de Hechos, hay 2 acontecimientos cruciales en el desarrollo de la iglesia. Uno de ellos es aquí en Hechos 13, podemos ver el envío de los primeros apóstoles que se registran después del día de Pentecostés. En Hechos 14, 23, podemos ver la designación de los ancianos locales en una nueva iglesia. Y ambas de esas 2 decisiones cruciales fueron acompañadas por el ayuno y la oración de los líderes. Les digo que la indicación es que los cristianos o la iglesia que realmente quiere conocer la mente de Dios
tiene que estar preparada para ayunar y poder escuchar a Dios. Muy bien, como quiera ellos seguían ministrando al Señor o adorándole y ayunando. Entonces el Espíritu Santo les habló. Observen que la iniciativa vino de Dios, pero vino del Dios Trino. Dios el Padre, por el Hijo, por medio del Espíritu. ¿Lo ven? ¿Y cuál fue la declaración? El apostolado de Pablo y también a Bernabé. Versículo 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Observen que la iniciativa está totalmente con Dios. ¿No fue una buena idea? No era algo que Saulo y Bernabé estaban dispuestos a hacer, ni no acudieron a la iglesia para ser reconocidos. La iniciativa estuvo completamente con Dios, debido a que la iglesia se había abierto en sí para recibir de Dios. Si no nos abrimos, ¿cómo podemos recibir? Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, noten que no ayunaron una vez, ayunaron primero para escuchar a Dios y la segunda vez para comprometer a esas personas a Dios. Ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los enviaron. Cuando fueron enviados, llegaron a ser los enviados. ¿Qué palabra nos describe esto? Apóstoles, así es. Esto es lo que significa la palabra apóstol, ser enviado. A mí me encanta el versículo siguiente, no quiero terminar en el 3. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Lo que les estoy mostrando es que en ese versículo la palabra fueron enviados por el Espíritu Santo es una palabra que significa que el Espíritu Santo les acompañaba. No es la misma palabra que se usa en el versículo 3. Fueron enviados por la gente, pero el Espíritu Santo fue con ellos. ¿Lo entiende? Eso es importante. Así que, ¿cuál fue el resultado de eso? ¿Cuál fue la consecuencia? Pasen al siguiente capítulo de los Hechos, capítulo 14. Y lean 2 versículos, el 4 y el 14. Y hablando de lo que ocurrió en una de las ciudades. La gente de la ciudad estaba dividida porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Y luego el versículo 14. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, ¿se dieron cuenta quiénes eran ahora? Eran apóstoles. Antes de eso eran profetas y maestros. ¿Cómo se hicieron apóstoles? Al ser enviados. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Como ven, todo en la iglesia debe ser iniciado por Dios el Padre por medio del Hijo por el Espíritu, pero solo surte efecto cuando la iglesia responde. Y aunque estaba dentro del consejo eterno de Dios de que Pablo fuera un apóstol, él nunca fue llamado apóstol hasta que la iglesia haya reconocido y avalado su vocación. Esto es muy importante para todos nosotros. Es fácil impacientarse con la iglesia y convertirse en crítico de la iglesia, pero Dios no pasa por alto la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Y así, con todas sus debilidades y sus defectos, es que tenemos que confiar en la obra de Dios a través de la iglesia. Así que ese es el esquema completo de cómo Pablo se estableció como un apóstol. Fue iniciado por Dios el Padre, vino a través de Jesucristo, quien era la cabeza de la iglesia, se comunicó a la iglesia por el Espíritu Santo, fue recibido por la iglesia y actuaron en consecuencia. Y entonces así fue el nombramiento de los apóstoles. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Podría suceder lo mismo hoy? En otras palabras, ¿podría haber apóstoles legítimos que operen en la iglesia hoy en día? Para mí la respuesta es obvia, sí. Si podemos creer, o si Dios puede ser suficientemente bueno para bendecirnos con profetas y maestros, y si los profetas y maestros esperan en Dios
y se abren a Él, tal vez hasta ayunen. Entonces, como consecuencia, veríamos lo que es un modelo legítimo para que el ministerio de los apóstoles emerja. Yo sí creo que hay apóstoles en la iglesia hoy en día, pero creo que en general la iglesia no está en un estado donde realmente pueda captar el propósito y la provisión de Dios. Lo que quiero decir al respecto es que cada vez que se designa a alguien en la iglesia, creo que se debe seguir el mismo modelo. Creo que en la iglesia no debería hacerse ningún nombramiento que no venga de la cabeza. Al igual que no me parece bien que cualquier parte de mi cuerpo comience a hacer algo que no lo haya iniciado en mi cabeza. Si eso sucediera es porque estoy paralizado o porque tengo un problema grave. Puede que tenga parálisis cerebral, que ya saben, nos compadecemos profundamente de aquellos que lo tengan. No creo que sea la voluntad de Dios que el cuerpo de Cristo deba tener parálisis cerebral. Es decir, todos los miembros deben funcionar bajo la dirección y el control de la cabeza. Quiero darles dos ejemplos de la elección de Dios. Creo que una de las verdades que realmente ha sido descuidada en la iglesia contemporánea es la verdad de la soberanía de Dios. Creo que en el movimiento carismático la gente en gran parte se ha centrado en lo que pueden conseguir de Dios. O sea, lo que Dios puede hacer por mí. Y en algunos casos llega a ser tan degradado que hasta a Dios lo tratan como una máquina de venta automática. Si le pone la moneda exacta en la ranura exacta, sacará la bebida exacta. Solo quiero decir que Dios no es una máquina de venta automática. Esa es una imagen de Dios muy errónea. ¿Qué quiero decir con la soberanía de Dios? Así es como yo la defino. Decir que Dios es soberano significa que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, y sin pedirle permiso a nadie. Les advierto que si comienzan a violar la soberanía de Dios, se van a encontrar con problemas. Porque si hay una cosa que Dios guarda celosamente, es su soberanía. Su derecho a hacer lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, sin autorización de nadie. Y pienso que particularmente en los asuntos de ministerios designados para la iglesia, Dios se reserva su soberanía. Por ejemplo, busquen un momento en Juan 15, versículo 16. Juan 15, versículo 16. Jesús está hablando con sus apóstoles. No le está hablando a las multitudes. Este fue un tiempo a solas con sus apóstoles escogidos y les dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús dejó muy en claro que nadie llega a ser un apóstol por haberse aplicado al trabajo, o siendo elegido por un voto en la iglesia. Él dice: no me escogieron a mí, yo los he elegido, yo hago la elección. Un comentario aparte. ¿Cuál es la palabra activa cuando se está hablando de un apóstol? Es una palabra muy corta de 2 letras. Ir, así es. Yo los he elegido y los he puesto para que vayan, así es. Un apóstol inmóvil es realmente una contradicción de términos. Para que vayan y den fruto que perdure, y que sus oraciones sean contestadas. Creo que todo esto depende de quién toma la iniciativa. Dando fruto que permanece y que contesta nuestras oraciones. Así lo creo. Solo puede basarse en el hecho de que Jesús tome la decisión. Y les advierto que cuando haya decisiones que no fueron tomadas por Jesús, en la mayoría de los casos no vamos a obtener fruto que permanezca. Y en muchos de los casos nuestras oraciones no serán contestadas. Él no se ha comprometido a hacerlo.
Como ven, hay muchos frutos que nacen en la iglesia contemporánea que no permanecen. ¿No es así? Tengo un profundo respeto por Billy Graham. No estoy criticándolo de ninguna manera, pero su propia estimación del número de convertidos que permanecen es del 5%. Hay algo que está mal en la iglesia. La iglesia no está funcionando dentro del orden divino. No está bajo la autoridad de Jesús. De nuevo, en Hechos 15, versículo 7, vemos una tremenda controversia sobre si los gentiles pueden ser admitidos en la iglesia sin tener que someterse a la ley de Moisés. Es muy interesante el hecho, ya que hace muy poco, en la última década más o menos, las asambleas de Dios en los Estados Unidos tenían exactamente el problema contrario. El problema era que si podían o no admitir a las asambleas mesiánicas en las asambleas de Dios. Y mientras estaban discutiendo, uno de los líderes se levantó y dijo, bueno, hace 19 siglos nos recibieron a nosotros, ¿cómo vamos a negárselos a ellos? Así que la historia ha dado un giro completo. Como quiera que sea, exactamente al principio de la discusión, hermanos y hermanas, déjenme decirles por observación personal que cuando los judíos discuten, es algo muy enérgico. Quiero decir que no miden el tono de voz. ¿Alguna vez ha visto una emisión o una transmisión televisiva mostrando la Knesset en Israel? Digo, está llena de acción. Alzan la voz. No estoy diciendo que los apóstoles hicieron exactamente lo mismo, pero créanme que no fue un debate tranquilo. Alguien dijo, tal vez no debería decirlo, pero alguien dijo, si tienes a 2 judíos en una ciudad, necesitarás 3 sinagogas. Una para cada uno de ellos donde puedan asistir y una tercera en la que ninguno de los dos pueda ser visto muerto. Entonces, si leen Hechos 15 teniendo en cuenta eso, se convierte en algo real. De todos modos, dice el versículo 7 de Hechos 15, y luego de mucho discutir, esto no es una indirecta, ¿está bien? Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Así que de nuevo es la elección de Dios. La iglesia no nombró a Pedro. Dios escogió a Pedro. Y él era muy reacio, como ya lo saben. No quería ir a los gentiles y predicarles. Pero predominó Dios. Estoy realmente convencido de que si nos centramos en la elección de Dios y nos sometemos a la elección de Dios y no actuamos hasta conocer la elección de Dios, las cosas serían muy diferentes entre nosotros. ¿Quién de nosotros puede elegir mejor que Dios? Ninguno de nosotros. Las elecciones de Dios son insólitas. Es decir, que por lo general elige a la persona que nosotros no escogeríamos. Véanlo por toda la Biblia. Y les diré otra cosa acerca de las elecciones de Dios. Cuando Dios elige, la persona elegida por lo general está convencida de que no puede hacer el trabajo. Cuando me encuentro con alguien que dice, Dios me escogió, Dios me llamó y sé que puedo hacerlo, yo me pregunto si Dios realmente lo llamó. Ahora, siguiendo con este concepto de Hechos 13, en el que voy a extraer ciertos principios, lo que quiero enfatizar es la importancia de lo que llamo un servicio de adoración abierto. Es decir, estar en la presencia de Dios, adorarle y no establecer un límite de tiempo. Esto no es como las reuniones de oración que comienzan a las 7:30 y terminan a las 9:30. Y después todo el mundo se va a su casa y sin tener en cuenta dónde está Dios o lo que ha hecho. Pero se trata de la espera en la presencia de Dios en actitud de adoración, centrándose en Dios, apartándose de las distracciones como la comida, y entrar en su presencia y permanecer allí hasta escucharlo a Él. Yo estuve
en una iglesia una vez donde tenían un reloj en la pared opuesta al púlpito, lo cual es, por supuesto, un buen lugar donde ponerlo. Pero en este reloj decía, es tiempo de buscar al Señor. Pero la cita donde viene este pasaje dice, es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y su justicia reine sobre nosotros. El límite no se establece por el reloj, sino por las acciones soberanas de Dios. Quiero que pasemos al Salmo 95, que creo que probablemente les guste a nuestros líderes de adoración. Para mí este es un salmo modelo. Cómo escuchar a Dios, cómo entrar en la presencia de Dios y escucharlo a Él. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Vengan y con alegría clamemos al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Cuántos toman esto seriamente? Gritando. O sea, yo tengo buena voz. Si grito se me puede oír. Quiero decir, he oído a cristianos que gritan el nombre de Jesús. Así no es como se grita. ¿Cómo se grita? ¡Jesús! Ese es un grito. ¿Podemos gritar así? ¿Están preparados para hacerlo? No con cara de pena. ¿Están listos? Vamos a gritar. ¡Jesús! ¡Qué tremendo! Así se hace. Bueno, aclamemos al Señor con alegría. La mayoría de nosotros leemos este pasaje docenas de veces y nunca se nos ocurre gritar. Algunas personas dicen que si gritamos es porque estamos locos. Prefiero la locura que el juicio sano de ciertas personas. Vengan y con alegría aclamemos al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Como yo lo entiendo, eso es el acceso a la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que entremos por sus puertas con agradecimiento, por sus puertas con agradecimiento y por sus atrios con alabanza. No creo que pueda entrar en la presencia de Dios sin agradecimiento y sin alabanza. Pueden estar de pie penosamente de lejos y pedir ayuda como lo hacían los 10 leprosos, pero nunca tendrán acceso a Dios hasta que empiecen a dar gracias y alabarlo. Muy interesante los 10 leprosos en el Evangelio de Lucas. Le piden por ayuda. Jesús respondió. Se fueron e hicieron lo que Él les pidió y todos fueron sanados. Solo uno regresó para darle las gracias. Y Él es el único que fue salvo. Eso no se indica en la versión en inglés. Los 10 fueron sanados. Solo uno fue salvo. Solo uno tuvo acceso directo a Jesús. ¿Cómo? Al dar gracias. Así es. Así que esta es la manera de acercarse a Dios. Esto lo enseñaba hace años atrás y había un hermano muy piadoso en el Señor, un hombre mayor. Le dije que no teníamos ningún derecho a estar en la presencia de Dios sin la acción de gracias y la alabanza. Esa es la forma designada. Y este querido hermano se me acercó después y él más o menos era de mi edad. Llevaba por lo menos 50 años como cristiano y me dijo, ¿sabe? Esa fue la primera vez que me di cuenta, que tengo que dar gracias y alabar para entrar en la presencia de Dios. Es un maravilloso hermano en el Señor. Ahora, los 2 siguientes versículos, el 3 y 4, explican por qué damos gracias y alabanza. Grande es el Señor nuestro Dios, gran Rey es Él sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. He comentado que a veces le damos gracias a Dios por su bondad, alabamos a Dios por su grandeza, pero lo adoramos por su santidad. Otro salmo dice, grande es el Señor y muy digno de alabanza. La alabanza es nuestra respuesta a la grandeza de Dios. Así que por medio de la acción de gracias y la alabanza y el canto en voz alta de júbilo, hemos llegado a la presencia de Dios. Ahora el tono cambia por completo. Miren el siguiente versículo. Vengan y rindámosle adoración. Eso es dar gracias. Eso no es alabanza. Eso es algo diferente. Cada palabra en la Biblia que se traduce como adoración describe una actitud del cuerpo.
Inclinar la cabeza, doblar la parte superior del cuerpo, inclinándose, como dice aquí, arrodillarse y postrándose delante de Dios. La adoración es ante todo una actitud y no una declaración. La alabanza es una declaración, la adoración es una actitud, la alabanza nos lleva al lugar de adoración. Ruth me comentaba un tiempo atrás que muchos líderes de canciones de hoy no saben la diferencia entre la alabanza y la adoración. Y llegamos a ese lugar hermoso donde estamos solo en la presencia de Dios. Llegamos ahí a través de la adoración. Y de repente el líder de alabanza comienza con un coro animado y nos ponemos a bailar. No es apropiado para ese momento. En ese momento tenemos que estar íntimos con Dios. Ahora, leamos los versículos 6 y 7. Vengan y rindamosle adoración, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios. ¿Cómo podemos reconocerlo como Dios? ¿Qué es lo que se hace que se reconozca como Dios? ¿Qué es lo que se atribuye de forma única a Dios? Una palabra, adoración, así es. Cuando le adoramos, estamos declarando que Él es nuestro Dios. Y permítanme advertirles que aquello que venera se vuelve su Dios. Si ustedes adoran el dinero, se convertirá en su Dios. Si adoran a su estómago, se convertirá en su Dios. Pablo habla de las personas que han hecho de su vientre su Dios al adorarlo. Siguiendo con el versículo 7, el Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Ahora, es algo extraño lo que pasa al final de ese versículo, ya que se llega al final de una frase y el comienzo de lo que se podría llamar un nuevo párrafo. ¿Lo notaron? Eso no es por casualidad. ¿Qué dice lo que sigue? Si hoy escuchan ustedes mi voz. ¿Cuándo escucha uno la voz de Dios? Cuando uno lo haya adorado. He aprendido cuando se trata de profecías o lenguas e interpretación a nunca aceptarlas automáticamente. Siempre alzo mis antenas espirituales y me pregunto si realmente viene de Dios, si realmente es ungido, si se trata de una palabra de ahora. Pero en general, si viene durante un periodo de adoración, puede uno estar bastante seguro de que es de Dios. Esa es nuestra garantía. Doy gracias a Dios que tengo una esposa que es una adoradora. También sabe cantar un poco. Yo no sé cantar, ni para salvar mi vida. Así que tengo que depender de otros. No sé si los que saben cantar se dan cuenta que algunos de nosotros tenemos que depender de algunos de ustedes para hacerlo. Pero Ruth y yo básicamente pasamos un tiempo en la presencia de Dios cada mañana y cada tarde. No somos legalistas al respecto. Y muchas veces oímos de Dios que nos da palabra de aliento, de dirección, de advertencia. Pero el 90% de las veces nos vienen cuando estamos en una actitud de adoración. Y por lo general no las recibimos si no damos a Dios tan solo media hora. Es en ese tiempo de apertura en que Dios se mueve. Esto no significa que le tomará más de media hora, significa que Dios no nos permite establecer el límite de tiempo. Él es soberano. Si están dispuestos a pasar todo el día en la presencia de Dios, es posible que lo escuchen rápidamente. Pero si dicen, Dios, solo tengo 35 minutos, es dudoso que Dios les hable bajo esas condiciones. Aquí está el modelo de Hechos 13. Ellos adoraban al Señor, ayunaban, se habían despejado la mente de muchas cosas, materiales, necesarias y perfectamente normales. Al parecer no habían establecido un límite de tiempo, no tenían ningún programa y no sabían lo que vendría después. Y Dios se movió. De hecho, Hechos 13 es uno de los capítulos más decisivos en el Nuevo Testamento, ya que es, en cierto sentido, el comienzo del trabajo misionero. Y surgió al ministrar al Señor y por ayunar. Por eso es un modelo. Pero la esencia de esto es permitir que Jesús sea la cabeza, dejando que Él tome la iniciativa. Ahora, quiero que continuemos por un momento con el segundo viaje misionero de Pablo. Aquí se ven otros ejemplos de la autoridad de Jesús ejercidos a través del Espíritu Santo.
En Hechos 16, Pablo partió con Silas y Timoteo fue reclutado muy pronto. Y permítame señalarles porque es algo interesante. Dejen su dedo en Hechos 16 y vamos a Primera de Tesalonicenses por un momento. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Se trata de las tres personas, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es un derivado del nombre Silas. Estas tres personas de las cuales vamos a estar leyendo, Pablo, Silas y Timoteo, escribieron esta carta juntos a la iglesia en Tesalónica. Y luego dice en el capítulo 2, versículo 6, tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes ni de otro ni de nadie, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. ¿Qué eran? Apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Pablo, Silas y Timoteo. ¿Por qué eran apóstoles? Debido a que habían sido enviados por iniciativa del Espíritu Santo para llevar a cabo un trabajo especial. Volviendo a Hechos 16, seguimos adelante con la historia en el versículo 6. Noten que en este capítulo se cambian los pronombres ellos y nosotros, porque el escritor era Lucas y a veces estaba con ellos y usaba nosotros, en otras ocasiones no estaba con ellos y usaba ellos. Se encontraban en lo que llamamos Asia Menor, y en el versículo 6 dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. ¿Acaso no es esta una declaración asombrosa? El mismo Espíritu Santo que inspiró la Escritura, a través del cual Jesús dio instrucciones a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dijo que no vayan a Asia. ¿Cuántos hubiéramos hecho caso? A veces la gente me dice, Dios no contesta mis oraciones. Yo digo que hay veces que un no es una respuesta, así como lo es un sí. A veces Él dice que no, pero no queremos aceptar la respuesta. Siguiendo con el versículo 7, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Si se lo puede imaginar, se dirigen hacia la dirección noreste a través de Asia Menor. Intentan girar hacia la izquierda en la provincia de Asia y se les prohíbe. Así que tratan de seguir por la derecha a Bitinia y también se les prohíbe. Realmente no tenían opción y tenían que seguir hacia el noroeste. Tomaron el noroeste y llegaron a Troas. ¿No les parece que pudieron estar confundidos? Ahora vamos a leer lo que sucedió en Troas. Versículo 9. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces comenzaron a entenderlo, ¿ven? Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Disculpe. Pablo fue un verdadero líder. ¿Saben cómo nos damos cuenta? Tuvo la visión, pero él no dice que él la concluyó, sino que nosotros la concluimos. Él lo impartió a su equipo, ¿lo entienden? Ese es liderazgo. No dijo que yo tomo las decisiones y te digo qué hacer. Yo escucho a Dios y juntos decidimos lo que Dios quiere hacer. No nos vamos a adelantar más, pero a raíz de los 19 siglos que siguen, eso fue uno de los movimientos más decisivos en la iglesia primitiva, ya que habían estado en Asia Menor, que hoy en día es básicamente Turquía, y que durante 13 siglos ha sido totalmente musulmana, con apenas un vestigio del cristianismo en cualquier parte. Pero Dios los sacó de Asia Menor para que vayan ¿a qué continente? A Europa, así es. Esa fue la primera vez que el Evangelio llegó a Europa y fue llevado allí por el apóstol de los gentiles,
Si regresamos a la historia, ¿qué continente conservó la fe cristiana a lo largo de la Edad Media? Europa. ¿Y después de qué continente salieron los primeros misioneros? Europa, así es. Es decir, Europa ocupaba un lugar muy especial en los futuros planes de Dios. Pablo y Silas no lo sabían, pero el Espíritu Santo sí. Si se hubieran basado en su propia sabiduría y planificación, hubieran fallado. Así fue como Dios trajo el Evangelio a Europa en un momento crucial y estableció la fe cristiana ahí. Otra cosa que me impresiona es que cuando llegaron a Filipos, Satanás se puso muy furioso. Pablo, como saben, oró por la esclava que tenía el espíritu de adivinación y fue liberada. Sus amos perdieron los ingresos que recibían por la adivinación. La ciudad entera entró en un alboroto. Pablo y Silas fueron secuestrados, golpeados y arrojados a la prisión de seguridad principal. Fue algo totalmente ilógico, es decir, no tenía absolutamente ningún fundamento real del razonamiento. ¿Cuál fue la causa de ello? Satanás estaba muy furioso porque su territorio había sido invadido. ¿Se dan cuenta? Pablo dijo, y muchas personas lo interpretan de diferentes maneras, dijo en 2 de Corintios que Dios envió a un ángel de Satanás para obstaculizarlo. Y oró 3 veces y Dios le contestó, no voy a intervenir. Ahora hay muchas diferentes teorías de lo mismo y cómo podría yo demostrar que tengo la razón. Creo que este ángel le causó problemas a Pablo en casi todas las ciudades que estuvo. No le sucedió a los demás apóstoles. Son muy pocas las ciudades a las que Pablo fue en donde no había disturbios. Creo que había un ángel satánico detrás de todo, pero lo que estoy recalcando es que Satanás realmente estaba enojado porque su territorio fuera invadido. Y luego nos damos cuenta también de que Dios intervino de una manera tremenda. Envió un terremoto, sacudió la prisión, abrió las puertas y liberó a los prisioneros. Miren, esto fue una estrategia de muy alto nivel. Ambos, Dios y Satanás, estaban muy interesados en lo que pasó en Filipos. Hay otra cosa más que tomar en cuenta. A Pablo se le prohibió ir a Asia. Más adelante en su carrera, en Hechos 19, él se fue a Éfeso, que es la ciudad principal de Asia. Y ahí tuvo tal vez los mejores resultados de todo su ministerio de cualquier ciudad. ¿Acaso no es algo para reflexionar? Si se hubiera adelantado a ir antes, creo que habría echado a perder todo. El campo no estaba preparado aún. Dios nos habló a Rudy y a mí hace tiempo y nos dijo, yo los llevaré a los lugares donde se ha preparado el terreno. Dijo, puede que vayan a algunos lugares bastante sorprendentes. Pues hemos visto que es cierto. Estuvimos en Gran Bretaña el año pasado. Fuimos a lugares que no habríamos elegido. Pero vimos unos resultados bastante sorprendentes. Si hubiéramos elegido las grandes multitudes y los lugares famosos, nunca hubiéramos estado allí. Permítanme terminar sugiriéndole ciertas condiciones básicas y simples con las que hay que cumplir para poder escuchar a Jesús como la cabeza de la iglesia. Les podría leer las Escrituras, pero no lo haré. Quiero decir, se las voy a citar y ustedes las comprueban. En primer lugar, hay que reconocer la necesidad de escucharlo. Tenemos que reconocer nuestra necesidad. En segundo lugar, Pablo dice en Romanos 12:1-2, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo y tu mente será renovada para comprender la voluntad de Dios. Así que como principio general, si queremos entender la voluntad de Dios, tenemos que ponernos a su disposición sin reservas y totalmente para Dios. Nuestro cuerpo debe convertirse en una ofrenda en su altar. En tercer lugar, en Mateo 6:10 está el comienzo del Padre Nuestro, que es un patrón. Y Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos.
¿Qué es lo primero que ha de ser santificado? ¿Y qué significa? Adoración. Nosotros le adoramos. Nosotros le adoramos. Santificado sea tu nombre. El siguiente paso es que nos alineemos con el propósito de Dios. No que nuestro plan se logre para poder cumplir con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Venga a nosotros tu reino. Realmente no debemos esperar a que Dios responda a nuestras oraciones hasta que nos alineemos por nuestra propia voluntad al propósito de Dios, lo cual es la venida de su reino en la tierra. Y a continuación, hágase tu voluntad. Eso quiere decir, Dios no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esas son las condiciones básicas. Y luego, en Romanos 8:14, dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que tenemos que hacernos amigos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es teología, Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona como Dios el Padre y Dios el Hijo. Si desean ser guiados por el Espíritu Santo, tienen que ser su amigo. Tienen que ser sensibles a Él. Él no es un dictador, es una paloma. Se asusta fácilmente. Se le puede ahuyentar. Y luego una garantía más. Verifique las Escrituras. Lo que ustedes crean que puede ser la revelación o la dirección de Dios, revísenlo con su Biblia. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Si fue el Espíritu Santo quien escribió las Escrituras, entonces su dirección no estará en desacuerdo con ellas. Déjenme repetírselo rápidamente. Reconocer su necesidad, ofrecer su cuerpo, alinearse con el propósito de Dios, lo cual es la venida de su reino, someter tu voluntad a su voluntad. Hacerse amigos con el Espíritu Santo y comprobar todo con las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son algunos obstáculos comunes? Y estos son solo unos pocos. En primer lugar, yo diría que nuestra arrogancia humana. Creo que ese es el problema más grande. Hubo un periodo en mi ministerio en donde yo creía que era dirigido por la voluntad de Dios. Me encontré en una situación llena de problemas. Cuando miro hacia atrás y me pregunto a mí mismo cómo sucedió eso, creo que la causa principal fue la arrogancia que tenía. Básicamente, creo que todo el engaño en el cuerpo de Cristo tiene una palanca para entrar, y eso es el orgullo. Si no somos orgullosos, nunca seremos engañados. Así que el gran obstáculo para escuchar de Dios es nuestra arrogancia. La Biblia lo llama el orgullo de la vida. El deseo de ser independiente de Dios. Como ven, cuando Jesús fue tentado a arrojarse desde el pináculo del templo, se negó. Pudo haberlo hecho, pero él nunca haría algo para demostrar su poder en forma independiente del Padre. Hay otras barreras comunes, que solo voy a mencionarlas. La barrera de la costumbre o la tradición. Realmente, la tradición es costumbre colectiva.
Ahora, no todos los hábitos son malos ni todas las tradiciones son malas. Básicamente, cuando nos limitamos a seguir la tradición es cuando fallamos a Dios. Yo creo que la tradición fue el mayor obstáculo en los tiempos de Jesús que no le permitió al pueblo judío recibir sus enseñanzas. Otro obstáculo habitual es el miedo. Y hay ciertos tipos de miedo. Temor al hombre, al qué dirá la gente. Creo que una cantidad lamentable de cristianos son influenciados más por las opiniones de la gente que por la opinión de Dios. En segundo lugar, el miedo a lo desconocido. Nunca lo hemos hecho de esta forma. ¿Quiere decir que no tenemos un programa? ¿Que no hay una agenda? ¿Cómo vamos a saber qué hacer? Simplemente dejen que suceda y vean lo que sucede. Y luego está el miedo de ser independiente. Creo que este es quizás el más fuerte. En realidad no nos gusta tener que depender de Dios. Quiero mostrarles algo con respecto a esto. La esencia del pecado no es el deseo de hacer el mal, sino más bien es el deseo de ser independiente de Dios. El motivo original en el jardín del Edén fue bueno, el ser como Dios. Conocer la diferencia entre el bien y el mal es bueno, no es malo. Lo malo fue que se deseaba algo independiente de Dios. Y donde existe ese deseo en nosotros para ser independientes de Dios, nunca seremos realmente libres del dominio del pecado. Así que permítanme recapitular. Y mientras lo hago, tal vez tengan que hacer un examen mental de su conciencia. ¿Cuáles son los obstáculos comunes? La arrogancia, la soberbia de la vida. En segundo lugar, la costumbre, la tradición. Creo que la mayoría de las cosas que hacemos en la iglesia no se hacen porque Dios nos las haya pedido hacer, sino porque siempre las hemos hecho así. Lo he comprobado, se necesitan como 5 años para iniciar una tradición religiosa. He estado con grupos que comenzaron en el poder del Espíritu, pero en 5 años se vieron atados por la tradición. No pasó mucho tiempo. Y entonces el temor al hombre, el miedo a lo desconocido y el miedo a ser dependiente de Dios. Tenemos que vencer estas cosas, pero yo diría que vale la pena tomar un riesgo. Amén.